Muy buenos días a todas y a todos. Sean todas y todos muy bienvenidos a este ejercicio que realiza la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denominado Tertulias Académicas. El día de hoy nos vestimos de gala, contamos con la presencia de la magistrada Mónica Cacho, quien tendrá bien exponernos algunos aspectos de la prescripción negativa. Les recuerdo, le doy la bienvenida a todas y a todos los que están en la plataforma. Les recuerdo, por favor, que mantengamos la cámara prendida y el micrófono apagado. La dinámica que se ha establecido es la magistrada tendrá bien exponer su presentación y al término de esta abriremos un espacio para preguntas, respuestas, comentarios, con la idea, ustedes lo saben, de construir de manera colectiva pues un conocimiento, digamos, en esta tertulia, un poquito más desenfadado, teniendo la oportunidad de dialogar de manera directa, pues con quien todos los días está en las funciones de la Administración de Justicia. Es por ello que agradecemos mucho a la magistrada Mónica Cacho que nos permita realizar este ejercicio con ella. Para quienes no la conocen, me voy a permitir leer algunas líneas curriculares. La magistrada Mónica Cacho estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán. En el Poder Judicial del Estado de Michoacán fue escribiente y secretaria en el Juzgado Segundo Familiar en Morelia, proyectista en Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Dentro del Poder Judicial de la Federación, ha sido secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en materia civil del Distrito Federal, con los jueces José Juan Bracamontes Cuevas y Alejandro Villagómez Gordillo, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, en la ponencia de los magistrados Neófito López Ramos y María Soledad Hernández de Mosqueda. Se ha desempeñado como secretaria de cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia primeramente del magistrado Leonel Castillo González y posteriormente en la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Ha sido secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito con el magistrado Leonel Castillo González. Se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, así como en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Actualmente se desempeña como magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Así que, como ustedes pueden darse cuenta, la magistrada Mónica Cacho es una experta en la materia. Tendremos la oportunidad de platicar con ella, de compartir algunos puntos de vista y, por supuesto, de aprender de esta figura de la prescripción negativa, de la que siempre hay muchas cosas, muchas aristas que debemos entender, aprender y dialogar con este tema. Así que, magistrada, muy bienvenida a nombre de las magistradas, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Le damos la más cordial bienvenida y la dejamos en uso de la voz. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la presentación y agradezco mucho a todo la invitación a participar en esta tertulia, a la Escuela Judicial Electoral, a la Sala Superior, a Gabriela Rubalcaba, al doctor Carlos Báez y a mi querido Ramón, amigo Ramón Hernández, que me hizo la invitación para participar con ustedes. Eh, el tema que elegí, espero pues que sea de su interés, no tiene nada que ver con la materia electoral, pero es un tema que aunque ya es muy viejo, es del derecho civil y pues viene desde el derecho romano, eh, de todos modos no deja de haber asuntos o problemas que se nos llegan a plantear en los que es importante pues retomar o ir a las bases de estas instituciones para, pues para darles el vigor y para darles la vigencia que se merecen y sobre todo la protección de los derechos, que para eso están las instituciones jurídicas.
¿no? Para proteger los derechos de las personas. Entonces, bueno, la prescripción negativa, nada más, o sea, vamos a ocuparnos exclusivamente de la prescripción negativa, que también se le ha dado el nombre de extintiva o liberatoria, porque es a la que se refiere a la que da lugar a que se pierda un derecho por el transcurso del tiempo y con motivo principalmente de la inactividad del titular de ese derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, debemos comenzar con recordando la definición legal de esta institución jurídica. Dice el Código Civil, prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Ahí está la descripción de ambos tipos de prescripción que existen, la positiva y la negativa. La positiva es la que permite adquirir un bien con el transcurso del tiempo. Y la negativa, la que hace que se pierda un derecho por el transcurso del tiempo. Entonces, el siguiente precepto así lo distingue. La adquisición de bienes por virtud de la posesión se llama prescripción positiva. La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. Y por eso también se le da esos otros nombres de extintiva, porque desaparece el derecho, o liberatoria, porque libera al deudor de esa obligación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener claro sobre esta institución? En primer lugar, que el derecho tutelado, el bien que se tutela con esta institución jurídica, es la propiedad, tanto para la positiva como para la negativa, porque en la positiva nos permite adquirir un bien por el transcurso del tiempo, y con la negativa, también está inmersa el tema de la propiedad, porque para el acreedor hace que pierda su derecho, pero el deudor se libera de la obligación, aunque hay que tener en cuenta que no es exclusivo, que algunos autores mencionan que la prescripción negativa no siempre significa que el deudor no incumplido se libera, sino que puede haber casos en que a pesar de que ya se había cumplido la obligación, no se tiene el documento comprobatorio y por eso la institución jurídica sirve al deudor para que ya ponerle un punto final a la posible litigiosidad del derecho. Sí, a pesar de que ya había pagado y no tiene el documento comprobatorio, pues ya pasó cierto tiempo y su acreedor ya no le pidió nada, ¿no? Y entonces ya ahí se cierra ese punto y ya no se tiene que volver a tocar. ¿Cuál es la naturaleza de esta institución? Es una enajenación, o sea, hay un traslado de propiedad. Y el valor o principio que está inmerso es el de seguridad jurídica, el de tener una tranquilidad. Es una cuestión de orden público, la necesidad de poner orden y tener certeza sobre las relaciones de las personas. Su finalidad es lograr una adecuación de una situación de hecho a una situación de derecho. Esto lo dice Santoro Passarelli. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, entre las principales diferencias que se han señalado sobre la prescripción positiva y la negativa, están dos.
La primera, pues la más evidente, es que una hace adquirir cosas o derechos, mientras que la otra tiene por objeto la exoneración de obligaciones, cuyo cumplimiento no se exige durante un tiempo determinado. Pero también hay otra. La prescripción positiva produce una acción y una excepción. O sea, se puede hacer valer tanto en vía de acción a través de una demanda, como en vía de excepción, si se nos demanda y nosotros contestamos y se hace valer la prescripción positiva. En cambio, la negativa solamente produce una excepción. ¿Por qué? Porque como se trata de liberación de obligaciones, quien en todo caso la ejerce es el acreedor. Y si ya pasó el tiempo de la prescripción, quien debe oponerla es el deudor. Y entonces siempre será por vía de excepción. Adelante. Bueno, ¿cuál es la justificación sobre esta institución? Es atender lo que les decía, que hay un interés público en poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos. También se habla de castigar el abandono del derecho por parte del titular. O sea, aquí una cuestión muy característica de la prescripción negativa es que hay una negligencia, una inercia de parte del acreedor, un abandono, una inactividad, que es la que hace que pierda su derecho. Entonces, la inactividad, el silencio o falta de ejercicio del derecho constituye el fundamento de la prescripción extintiva por ser contrario al interés social, una prolongada situación de incertidumbre jurídica. Eso lo dice Bush-Brutau. Con la prescripción se evita la existencia de una eterna espada de Damocles pendiente siempre sobre las relaciones jurídicas. O sea, no tener la certeza de que ya se definió ese derecho, sino que siempre estaría una situación de intranquilidad por parte del deudor, porque no sabrían, en cualquier momento le podrían seguir otra vez promoviendo algún juicio respecto de una deuda. Es por eso que Mateo Salarcón señala, sin la prescripción, ningún deudor podría estar tranquilo, ni aun después de haber pagado el importe de su crédito, si por desgracia se hubiera perdido el documento que acredita el pago o se hubiera destruido por un caso fortuito. Entonces, vemos cómo, por un lado, está la situación de castigar la inactividad del acreedor y por otro lado, dar una seguridad y una tranquilidad al deudor. Siguiente diapositiva, por favor. También en las prescripciones cortas, o sea, las que se señalan por un tiempo más reducido, aquí en el sistema mexicano tenemos la tradicional, la ordinaria, el plazo ordinario es de 10 años, pero hay algunas prescripciones más cortas, de 2, 3 años. Y una de ellas es la de la acción cambiaria directa, es decir, las que provienen de títulos de crédito, y en esta es de 3 años. Entonces, en estas que son de poco tiempo, la justificación que se ha dado es que lo que se busca es impedir la ruina del deudor, porque la deuda aumenta día a día con la acumulación de intereses o rentas. Y esto es importante porque, sobre todo en estos tiempos, que con motivo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí tenemos una disposición expresa en la que se prohíbe la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto también muy relevante a tener en consideración es que la prescripción
no es invocable de oficio, aun cuando sea una cuestión de orden público, que haya tranquilidad y que se tenga certeza sobre las relaciones jurídicas. El único que la puede hacer valer es el que se puede, el que se puede prevaler de ella, que es el deudor. El juez no puede invocarla de oficio. Entonces, si el deudor no se acoge a la prescripción y paga la deuda, el pago se considera correctamente efectuado. Porque no es que la deuda ahí está, pero el tiempo es el que hace perder el derecho del acreedor. Y si el deudor no se acoge a esa situación y paga, el pago es debido o correcto. Adelante, la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor, sí. Bueno, sobre los casos que les voy a presentar, consideré importante hablar sobre dos situaciones que pasan con la prescripción. Y es que la prescripción es posible que hay casos en los que se suspende y hay casos en los que se interrumpe. La suspensión significa que nunca corre. O sea, son supuestos de excepción a la prescripción. Entonces, ¿qué casos son esos? Son situaciones en las que el legislador dijo, no, aquí no puede haber prescripción de ningún modo. Y son, por ejemplo, contra los incapacitados que no tengan un tutor. ¿Qué otra situación? Entre ascendientes y descendientes, mientras se ejerce la patria potestad respecto a los bienes a que tengan derecho los hijos. Tampoco opera entre consortes, ni entre los incapacitados y sus tutores, ni entre copropietarios o coposeedores, ni contra personas que están ausentes, que pueden ser porque están llevando a cabo un servicio público en otro lugar, o los militares en servicio activo en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque contra ellos no puede haber prescripción, porque no están en condiciones de defender o de hacer valer sus derechos en condiciones normales. El militar que está en servicio activo en tiempo de guerra no puede estar al pendiente de sus propiedades. Lo mismo un ausente que está ejerciendo un servicio público en otro lugar. Y en relación con los incapacitados o los sujetos a patria potestad, es una medida de protección a los bienes de ellos. Y también entre los esposos. Siguiente asunto, por favor. Perdón, siguiente diapositiva, por favor. La interrupción es diferente. La interrupción es el momento en que ya se detiene el plazo que está corriendo de la prescripción. ¿Cuáles son esos supuestos? Son los actos que demuestran la vigencia o vitalidad del derecho. Muestran el interés del acreedor en hacer efectivo su derecho o bien el reconocimiento de la obligación por parte del deudor. Su efecto principal, esto es importante que lo tengamos presente, el efecto principal de la interrupción es que el tiempo que transcurrió se queda sin efecto, o sea, se inutiliza. Y entonces el plazo vuelve a comenzar. Con motivo de esa interrupción, otra vez comienza el plazo de prescripción a lo futuro. Siguiente asunto, por favor. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos supuestos de interrupción? Bueno, los que señala el código son los siguientes. La demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al deudor. Es decir, pues con eso se manifiesta el derecho, por supuesto, es la más enérgica manifestación
de querer hacer valer un derecho que se considera tener. Es una demanda o alguna otra interpelación judicial. ¿Qué otro? Hay un reconocimiento por parte del deudor sobre la obligación. Puede ser de manera expresa, de palabra o por escrito, o de manera tácita porque llevó a cabo hechos indudables que muestran que está reconociendo el derecho de la otra persona y la obligación de él. Aquí, en estos supuestos de interrupción, hay unas reglas de cómo el plazo vuelve a computarse, porque acuérdense que les dije en la diapositiva anterior que el efecto principal de la interrupción es inutilizar el tiempo que pasó para efecto de que ahora comience otra vez a correr desde el principio. Entonces, en estos supuestos de el reconocimiento del deudor, sí se prevé ese efecto de la siguiente manera. Dice, el plazo vuelve a computarse desde el día del reconocimiento, desde la fecha del nuevo título si se renovó el documento, desde el vencimiento de la prórroga para el cumplimiento si se hubiera concedido. Es decir, aquí nos está dando la ley algunos supuestos en los cuales puede haber un reconocimiento. O sea, puede haber un acto donde el deudor expresamente o por actos o por hechos inequívocos reconoce. Y entonces desde ese momento vuelve a comenzar a contar el plazo. Puede haber una novación en el contrato o en la relación jurídica entre las partes. Entonces, al haber esa renovación, desde ese momento vuelve a computar el plazo, y allí está implícita, digamos, otra manera de reconocimiento. Que se concedió una prórroga, esa es otra manera también de que haya un reconocimiento de un adeudo, porque se está dando una prórroga. Entonces, al darse la prórroga, implícitamente hay una aceptación sobre la obligación, solamente que se está dando un plazo mayor para el cumplimiento. Y entonces, en ese supuesto, desde que termina ese plazo de prórroga, vuelve a comenzar nuevamente el plazo de prescripción. Pero vean que la regla cambia en relación con la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial. Allí no ponen que el plazo vuelve a computarse. Allí lo que se dice es lo siguiente: si no va a haber interrupción, si el actor desiste de la demanda o si se desestima la demanda o interpelación. Entonces, aquí la regla cambia. No es que vuelva a computarse el plazo. Aquí es lo que hizo el legislador fue, si la demanda no prospera por alguna de estas dos razones, la interrupción es como si nunca hubiera existido. Y entonces, pues ahí termina todo. Y ya con eso se cumple la situación de certeza que se busca con la prescripción. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya con base en lo que les comenté, ahora sí quiero plantearles un problema. Y aquí tenemos los hechos. Tenemos una demanda presentada en 1993. Esa demanda es en ejercicio de una acción cambiaria directa, es decir, una que está fundada en un título de crédito. En este caso fue un pagaré. Y la acción se promueve contra el obligado principal, que en este caso era una sociedad mercantil, y también contra su avalista, el avalista de esa sociedad mercantil. Bueno, en 1994 y en 1995 se hicieron dos intentos de ejecución. Acuérdense que cuando se ejerce la acción cambiaria directa,
se hace en una vía privilegiada que se llama el juicio ejecutivo mercantil, y eso significa que desde que se presenta la demanda y si están reunidas las condiciones de que efectivamente se funda en un título ejecutivo, de inmediato se despacha ejecución. Incluso la ejecución se realiza antes de hacerse el emplazamiento. Entonces, en esos 2 años se trató de hacer la ejecución, esa ejecución inicial, pero en una de las diligencias se hizo constar que no había bienes de la empresa que embargar, y se quedó así, no se hizo el emplazamiento. O sea, nada más la diligencia quedó en un intento de hacer embargo, no hubo bienes que embargar y hasta ahí se quedó, no se hizo nada más. Entonces, no se emplazó a los demandados, no fueron vinculados al proceso. Desde ahí no hubo nada más, el asunto se fue al archivo, y hasta 2010 vino una persona que adquirió por cesión, adquirió el derecho del crédito. Y esta persona compareció al juicio para que se le reconociera su carácter de nueva parte actora. Y así se le reconoció. Y en 2011 ya pide que se lleve a cabo la diligencia de ejecución y emplazamiento, y esta se realiza, pero únicamente en la persona del avalista. Posteriormente desiste de la demanda respecto al obligado principal, y en 2012 se dicta la sentencia condenatoria. Entonces aquí es importante que tomen en cuenta que pasaron 15 años de inactividad en ese proceso. Y se dictó sentencia condenatoria. Entonces, imagínense los intereses que se acumularon en todo ese tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí están las preguntas. ¿El plazo de prescripción se interrumpió? ¿Pudo volverse a computar el plazo, o una vez presentada la demanda nunca corre nuevamente el plazo de prescripción? Siguiente diapositiva. Bueno, esas preguntas requerían tener más claridad sobre cuál fue el origen de la regla que tenemos de que no opera la interrupción si la demanda no prospera. ¿Cuándo? Tenemos en el código nada más señalan que no prospera si desiste el actor de la demanda, o si si es desestimada la demanda, ¿no? Entonces, es importante verificar de dónde viene esta regla. Y pues se encontró que en los primeros códigos del siglo XIX de comercio, la regla era parecida a la de las otras maneras de interrupción. Era de que volvía a contarse nuevamente el término cuando se presentaba una demanda, el término o el plazo de prescripción volvía a contarse desde la última gestión que se hubiera hecho en el juicio. Entonces, esta parte es importante. Dice el Código de Comercio Español de 1829, la prescripción se interrumpe por la demanda o cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, o por la renovación del documento en que se funde la acción. En el primero de estos casos, comenzará a contarse nuevamente el término de la prescripción desde que se hizo la última gestión en juicio a instancia de cualquiera de las partes litigantes. Y en el segundo, desde la fecha del nuevo documento, y si en él se hubiera prorrogado el plazo de cumplimiento de la obligación desde que éste hubiera vencido. Esta es una regla muy parecida de la que todavía tenemos. Pero aquí me llama la atención esta parte, pareciera como una caducidad de la instancia, ¿no? O sea, operaría parecido.
Y en el caso que tenemos, pues entonces, desde que se hizo la última gestión a la siguiente, pues pasaron más de 3 años. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo mismo en el Código de Comercio Mexicano de 1854. Ahí también señala que la prescripción se interrumpe por demanda o cualquier otro género de interpelación judicial hecha al deudor o por la renovación del documento en que se funde la acción, y que en el primer caso, o sea, en el de demanda o interpelación, comienza a contar nuevamente el plazo desde que se hizo la última gestión en juicio a instancia de cualquiera de los litigantes. Y también esa misma regla estaba en relación con las acciones derivadas de letras, pagarés, vales y libranzas. En aquel tiempo el plazo de prescripción era de 4 años, y también decía que volvía a contar el plazo desde la última diligencia judicial. Siguiente diapositiva. El Código de Comercio Español de 1885 fue el primero en el que ya cambió la regla. Aquí se pone que la prescripción se interrumpe por demanda o cualquier otro género de interpelación judicial, y ya en este código se indica, se considerará la prescripción como no interrumpida por interpelación judicial si el actor desistiese de ella o caducara la instancia o fuese desestimada su demanda. Y en los otros supuestos, pues como lo tenemos también hasta la fecha, que es empezará a contarse nuevamente el término de prescripción en caso de reconocimiento desde el día en que se haga, en el de su renovación desde la fecha del nuevo título, o si hubiere prórroga desde que se hubiera vencido la prórroga. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿por qué cambió y por qué se dio esa nueva regla? Porque ya no es la de desde la última gestión judicial. Bueno, los legisladores tuvieron en cuenta que esa regla anterior podía dar lugar a muchas injusticias. O sea, la consideraron injusta y dijeron, no cumple el propósito de la institución de la prescripción, de poner término, de dar una certidumbre. Entonces necesita mejor como que no existía nunca la prescripción, la interrupción por demanda, si la demanda no prospera. Y así lo dice en la exposición de motivos. Dice, la doctrina del código es injusta porque atribuye a la interpelación judicial un carácter absoluto, siendo así que, según reconocen hoy la generalidad de los jurisconsultos y ha proclamado la mayoría de los legisladores modernos, depende de una condición esencial. Aquí está, la de que venza el demandante en el juicio que hubiere promovido. O sea, para que la interrupción por demanda o interpelación sea eficaz o sí sirva, es indispensable que el acreedor que presentó la demanda sí venza o sí gane el juicio contra su deudor. Entonces dice, por eso la interpelación judicial resulta ineficaz y como si no hubiera existido cuando el actor desiste de la demanda, caduca la instancia, o en los casos previstos en la novísima Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, en España, en esos tiempos, se introdujo la institución de la caducidad de la instancia. Dice, o el demandado fuera absuelto. Sí, en todos esos casos, el acreedor no ganó, no venció a su deudor. Entonces, la interrupción como si no hubiera existido. Entonces, ¿qué situaciones injustas son a las que se refiere el código? Pues es muy probable que se presentara una demanda, que se dejara pasar el tiempo desde la última gestión judicial y que antes de que venciera el nuevo plazo se presentara otra demanda y así se la fueran llevando, y entonces el deudor nunca podía prescribir
la deuda y entonces podían pasar mucho tiempo, muchos años y seguirse litigando la misma deuda, ¿sí? Entonces, me parece que por ahí, que esas eran las posibles situaciones injustas a las que daba lugar el sistema anterior y se optó por establecer que la interrupción no sirve si la demanda no prospera. Siguiente diapositiva. El Código de Comercio Mexicano, bueno, como vieron, los códigos de comercio mexicano tenían como modelo al español, tomaban la misma regla. Y el Código Mexicano de 1889, que por cierto es el que todavía tenemos, adoptó la nueva regla que estableció el Código Español de 1885. Sin embargo, no la tomó completa. ¿Por qué? Porque acá dice, se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda. Es decir, nada más son 2 supuestos de no vencimiento, a diferencia del español que tiene 3. ¿Cuál es el supuesto que falta? El de la caducidad de la instancia. Y tal vez se deba a que en España sí se estableció la caducidad de la instancia en la ley de enjuiciamiento civil y en México no. Siguiente diapositiva. Entonces aquí es lo que señalé. Hay un vacío en la legislación mexicana. Se consideran como supuestos de no interrupción de la prescripción por demanda o interpelación cuando el actor desiste de la demanda o cuando la demanda es desestimada, pero no está el de caducidad de la instancia. Y efectivamente el Código de Comercio inicialmente no previó caducidad de la instancia. Siguiente diapositiva. Bueno, ese vacío podemos decir, pues ya está, ya se satisfizo, ya está completo, en cuanto a que ya ahorita muchos códigos mexicanos prevén la caducidad de la instancia y entonces al preverla y darse los supuestos, pues la demanda no prospera y entonces sí, de hecho sucede que ya la interrupción que había producido la demanda desaparece porque el efecto de la caducidad es volver las cosas al estado que tenían antes de la demanda. Entonces, en la reforma al Código de Comercio de 24 de mayo de 1996, se introdujo la caducidad de la instancia en el artículo 1076. Pero debemos recordar que también en esa reforma se obligó a que los créditos que se contrataron con anterioridad a esa fecha no le iban a ser aplicables las nuevas reglas. Entonces, a esos códigos no les podía ser aplicado la caducidad de la instancia prevista en el 1076 del Código de Comercio. Bueno, pero ¿qué pasó? La jurisprudencia de la Corte dijo, no, en esos asuntos que se rigen por el código anterior a la reforma de 1996, pues que se le aplique la caducidad de la instancia que se preveía en los códigos locales supletorios que le correspondan. Esas fueron las jurisprudencias 32 y 33 de 2012. Entonces, con esto podríamos decir que pues también se cubrió el vacío respecto de los créditos anteriores a 1996, que es el caso que estamos viendo, porque la demanda se presentó en 1993, ¿sí? Entonces, sin embargo, siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, no fue completa, o sea, no se pudo llenar completamente el vacío ni aún con esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los códigos locales vigentes vigentes antes de 1996, que son los que podrían ser supletorios del Código de Comercio,
en materia de caducidad, tenemos el siguiente panorama. Los códigos locales de Coahuila, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco no prevén caducidad de la instancia. El Estado de México la preveía, pero prohibiendo su aplicación a la materia mercantil. La caducidad en otros estados, en Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo, sí tenían prevista la caducidad de la instancia, pero no desde la demanda, sino hasta el emplazamiento. O sea, a partir del emplazamiento puede operar una caducidad de la instancia. Pero todo lo que pasa antes, no. Entonces, como en nuestro caso, el caso que les platiqué tuvo lugar en la Ciudad de México, pues tampoco podía producirse una caducidad de la instancia con base en este artículo del Código Local, Civil Local, porque antes del emplazamiento no hubo caducidad. Siguiente diapositiva. Entonces, como el vacío persiste, tiene que llenarse. Y uno de las formas de llenar un vacío legislativo es la analogía, es decir, acudir a la regla que más se parezca para cubrir el vacío. ¿A qué reglas podemos acudir? Pues a las mismas que tenemos del Código de Comercio de cómo, sobre la interrupción de la prescripción. Es la de considerar interrumpida la prescripción o la de que el plazo vuelva a computarse por entero luego del cese del acto interruptor. La primera no la podemos aplicar porque como nada más está prevista para desistimiento de la demanda o para cuando la demanda no prospera o es absuelto el deudor, entonces no tenemos una manera de cómo aplicarla. En cambio, la otra, pues sí podríamos aplicarla por analogía y entonces en este caso se puede considerar que el plazo de prescripción tendría que volver a computarse desde la última gestión que se hubiera llevado a cabo en ese proceso. Y así entonces habría operado la prescripción de la obligación. Siguiente diapositiva. Esta situación pues no fue la primera vez que sucedió. Hubo varios casos anteriormente y tenemos aquí el ejemplo de una sentencia de la tercera sala de la Suprema Corte de 17 de mayo de 1934, donde también se trató de un juicio ejecutivo mercantil en que dejó de actuarse por más de 10 años. Y allí en ese momento pues estaba rigiendo igual el mismo código que tenemos de comercio, sin caducidad de la instancia, obviamente. Entonces, aquí la tercera sala dijo, el efecto de la interrupción de la prescripción no lleva a desaparecer o matar el derecho a prescribir, sino solamente al de inutilizar todo el tiempo corrido antes de ella, pero no para lo porvenir. Dada la autonomía del derecho de acción, una vez interrumpida la prescripción con la demanda, debe volver a computarse desde el abandono de la relación procesal. Entonces, la tercera sala siguió el mismo camino de permitir la prescripción a partir de la última gestión judicial. Siguiente diapositiva. Este es otro caso también que resolvió la tercera sala y fue de 1967. Y aquí lo que dijo la sala fue, el Código de Comercio no prevé la caducidad, pero no por eso, una vez ejercitada la acción, el derecho reclamado adquiere la calidad de perpetuo e imprescriptible, de manera que el juicio mercantil pueda permanecer abandonado indefinidamente a voluntad del actor. El plazo debe volver a correr si se abandona el juicio al extremo de que no se emplace al demandado ni se practique acto procesal alguno durante 3 años, pues interrumpir la prescripción no es lo mismo que suspenderla.
Bien, entonces hasta aquí me parece que ya con esto señala este primer tema de la prescripción. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de otro aspecto de la prescripción, y aquí tenemos otros hechos. En 2005 se celebraron unos contratos de renta vitalicia entre una madre que transmitió a sus hijas acciones de varias sociedades mercantiles. Es decir, la madre les transmitió las acciones a sus hijas a cambio de una renta vitalicia en favor de ella. En 2007, la madre demandó la nulidad de los contratos y las hijas comparecieron al juicio y opusieron sus excepciones y la sentencia fue absolutoria. En 2015, las hijas promovieron juicios contra las sociedades para demandar el reconocimiento de sus acciones, que se les expidieran los títulos y se registraran y les dieran cuentas. En estos asuntos, en estos últimos asuntos, las sociedades mercantiles alegaron prescripción y se acogió la excepción de prescripción. Entonces, aquí la pregunta es, siguiente diapositiva, la contestación de demanda que las hijas hicieron en la demanda de que hizo su mamá sobre nulidad de los contratos, ¿sirve para interrumpir la prescripción? Porque esa fue el planteamiento de, ya una vez que perdieron el juicio por ese motivo, fueron a las siguientes instancias con este argumento. No operó la prescripción porque hubo una interrupción con motivo de nuestra contestación de demanda. Si ustedes recuerdan los supuestos de interrupción, no se menciona la contestación de demanda. Nada más se dice demanda o interpelación judicial o reconocimiento del adeudo por el tácito o expreso, ¿sí? Y en referencia específica de una renovación de contrato o otorgamiento de prórroga, pero no se habla de la contestación de demanda. Entonces, aquí hubo una contradicción de criterios. Dos tribunales sostuvieron que la contestación de demanda sí puede ser susceptible de interrumpir la prescripción porque muestran el interés en la defensa del derecho. Y el otro tribunal dijo, no, porque no está en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 1041 de interrupción. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, debemos recordar cuál es el hecho causante de la prescripción, el abandono del derecho. ¿Cuál es su razón de ser? Adecuar una situación de hecho a una situación de derecho. O sea, si un derecho no se hace valer por quien puede hacerlo durante cierto tiempo, ante esa inercia, el derecho lo pierde el titular. ¿Qué cualidades tiene una demanda? Bueno, es el acto por el que se expresa el ejercicio de una acción y da inicio a un proceso judicial. El litigio es un conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta esta parte para decir cómo o para ver cómo la acción y la excepción son dos caras de la misma moneda. Siempre hay esa dualidad en el proceso, actor y demandado. Hay una pretensión y alguien que se resiste a esa pretensión. Esa es la definición del litigio de Francesco Carneluti. En el proceso impera el principio de dualidad de partes, actor y demandada, quien pretende y quien resiste. Siguiente diapositiva. Y entonces esto da lugar al derecho de contradicción. O sea, tenemos por un lado el derecho de acción de la parte actora y el derecho de contradicción del demandado. La relación de jurisdicción es doble, la relación de acción y la relación de contradicción, de idéntica naturaleza e igual contenido. El derecho de contradicción que compete al demandado no constituye un derecho distinto al de acción, sino una diversa modalidad del derecho de acción. Eso lo dice Hugo Rocco.
La acción y defensa son inseparables como aspectos de un mismo derecho constitucional y se complementan de manera recíproca. Héctor Fixamudio. Entonces aquí vemos cómo hay una naturaleza muy parecida entre demanda y contestación de demanda. En ambas se hace, cada parte hace valer su propio derecho, aunque la posición es distinta, una para pretender algo y otra para resistirse a esa pretensión. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos la opinión de Giuseppe Pugliese, que también desde principios del siglo XIX, cuando empezaba a darse la independencia del derecho procesal del derecho sustantivo, él dijo, no solo la demanda propuesta por el actor, también la excepción opuesta por el demandado interrumpe el plazo de prescripción. O sea, él ya lo había dicho desde entonces. Siempre que la inste ante el juez y manifieste la decidida voluntad de conservar un derecho. Pone de manifiesto la actividad del titular del derecho y su interés en que éste no se extinga. Esta solución corresponde con el propósito de que el acreedor venza a su deudor, ya que el vencimiento no solamente puede ser desde la parte del actor, también puede ser de parte del demandado. Siguiente diapositiva. Entonces, como ejemplo tenemos, si el demandado es titular de un derecho de crédito y su deudor le demanda la nulidad de la relación crediticia, si el deudor resulta vencedor, se torna irrelevante la interrupción de la prescripción con la contestación, ya que dejó de tener el derecho. En cambio, si el acreedor enjuiciado es el vencedor, su defensa interrumpió la prescripción porque no permaneció impasible, sino que defendió con éxito su derecho de crédito. Bien, pues entonces, con esto terminamos. En este segundo caso, pues quise dar a entender que también la contestación de demanda, aunque no lo diga explícitamente el código, también es susceptible de dar lugar a una interrupción, porque lo que importa es que el derecho se manifieste y se haga valer, y que el acreedor no permanezca inactivo. Siguiente diapositiva. Gracias por su atención. Sí, muchas gracias, magistrada. Sin duda, coincido con lo manifestado por usted al principio de la charla. Es muy importante que revisemos estos conceptos procesales respecto a lo que es el litigio, a la figura misma de la prescripción negativa, positiva al inicio de la presentación. Tenemos algunas dudas que llegaron por las redes antes de dar el uso de la voz a quienes están en la sala virtual. Nos comparten una duda: si aparece un tercero con un mejor derecho, opera de cualquier manera la prescripción negativa, es decir, interpretan que quien es un legítimo propietario puede, digamos, no abandonar el bien inmueble, sino, me dicen aquí, estoy leyendo, en el caso de quien deja de pagar renta, el legítimo propietario tiene el derecho de reclamar, ya que cuenta con un mejor derecho. Creo que es importante aclarar este tema, magistrada, porque se ha instalado en la conciencia social la idea de que por el simple paso del tiempo, la gente que es poseedora puede cambiar su calidad de pronto y tener derecho real sobre las cosas. Y aquí otro comentario que me dicen: y en el caso de los paracaidistas, ¿qué sucede? No sé, magistrada, si quisiera contestar estas dos preguntas en lo que los participantes en la sala hacen uso de la voz. Muchas Sí, gracias. estas preguntas tienen que ver, me parece, con la prescripción positiva o adquisitiva. Bueno, con relación a la primera cuestión, es importante recordar que la posesión que nos hace adquirir un bien por el transcurso del tiempo tiene que tener una cualidad específica, y esa cualidad es la de poseer a título de dueño. Una persona que tiene una posesión de otro carácter, derivada,
como simple poseedor porque pues es el hijo, es la hermana del que se considera dueño de la casa. Esos poseedores no pueden convertirse en ningún momento, sea el tiempo que sea que habiten en ese lugar, nunca podrían llegar a convertirse en propietarios. La propiedad tiene lugar o se puede llegar a obtener cuando la posesión que se tiene es en calidad de dueño y por un título bastante que nos da esa calidad. ¿Por qué? Porque normalmente quienes están en esa situación es porque tienen algún vicio en su título. O sea, adquirieron el bien, pero pues no lo hicieron en escritura pública, por ejemplo, no reunieron las formalidades que señala la ley. Sin embargo, entonces no lo tienen inscrito en el registro público y es otra persona la que aparece como propietario en el registro público. Entonces, en esos casos, pues, por eso es importante que con motivo de la prescripción, se adecue la situación de hecho a la situación de derecho. Entonces, un arrendatario que es una posesión derivada, un comodatario, tampoco puede nunca adquirir por prescripción. Y en cuanto a los paracaidistas, esa es otra situación porque allí se trata de bienes que de entrada, ahí entra también el tema de la regulación de la tierra, el tema administrativo de cuáles terrenos son susceptibles de urbanizarse. Y pues normalmente eso, a los que les llaman paracaidistas es porque llegaron a un espacio donde no están las condiciones dadas o no está una autorización de las autoridades administrativas de que allí se puede urbanizar o habitar. Y por eso ahí sí entra más el tema de la regulación administrativa y la acción de las autoridades administrativas para después regularizar la situación de esas personas. Incluso les llegan a hacer compraventas o a otorgar las escrituras del propio gobierno de la ciudad. De acuerdo, muchas gracias, magistrada, por su respuesta. Muy bien, consulto respetuosamente a los asistentes en esta sala virtual. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, saludo con mucho respeto y con mucho cariño al doctor René Casaluengo, que está aquí en la sala. No sé si alguien quisiera hacer uso de la voz. Al doctor Ramón Hernández. Bienvenido, doctor, ha levantado la mano, por favor. Gracias, mi querida magistrada. Muchas felicidades por la interesante exposición. Nadie más es experta sino tú con estos temas de la prescripción, ya después de tanto tiempo que tienes de experiencia en materia local y en materia federal y también desde luego en materia electoral. Y felicidades desde luego al moderador, a mi querido Alex Camacho. Yo te quisiera hacer una pregunta respecto de la prescripción negativa. En cuanto, y un poquito mezclada con el tema electoral. Digo, tú con toda la experiencia que tienes al respecto, respecto de los créditos que tienen los partidos políticos que pagar derivado de las multas que se les imponen a los partidos políticos. Y también de los pagos que tienen que hacer o de los créditos que tienen que pagar las candidaturas y candidatas o candidatos independientes que pasaron ante un proceso electoral. Como tú sabes, existen ya criterios respecto de lo que es la prescripción o el tiempo en el cual prescribe el cobro a los partidos políticos de las multas que se imponen
a ellos mismos derivados, pues obviamente en este caso de procedimientos en su mayoría de fiscalización, que como tú sabes, pues pasan por una aduana muy compleja porque pues una instancia federal es la que aprueba esas multas y posteriormente pasa a la instancia local, a los órganos públicos locales, electorales locales, para el efecto de ejecutar el cobro de esa multa. ¿Cuál crees que fuese un plazo pertinente para el efecto de que prescriba el cobro de esas multas? Porque estamos hablando a final de cuentas de bienes del erario público, de recursos públicos, y estamos hablando también de un deudor que en un momento dado pues tiene una característica especial que por lo regular los otros deudores no los tienen, que es un ente de interés público. Entonces, en este caso me gustaría escuchar tu opinión, apreciada magistrada maestra Moni, de qué es lo que opinas. O sea, ¿crees que el plazo de la prescripción que inicialmente se empezó a manejar, que fuera de 3 años, debiese de ampliarse por tratarse primero de recursos públicos y por un ente de interés público, o en el caso también de las candidaturas independientes, pues que participaron en un proceso que obviamente está revestido de esas características? Porque en muchas ocasiones, pues, apuestan los partidos políticos a que no se les cobre, ¿no? Por tu respuesta, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Ramón. Gracias por tu pregunta, súper interesante. Sí, fíjate que sí podría hasta llegar a ser materia de una impugnación ese plazo. Yo creo que el señalamiento de plazos de prescripción está en función o sea, es que ha sido un poquito, un tanto arbitrario los plazos que ha fijado el legislador pues en el siglo XIX eran 30 años, me parece, la prescripción máxima. Y había otras menores, claro está. Pero 3 años sí me parecen como, y considerando pues la dinámica de las entidades deudoras, siento que sí se me hace un poco corto el plazo. Pues bueno, el plazo general es de 10 años, el que se tiene, el más amplio que se tiene actualmente en el sistema mexicano. No sé si podrían considerar esa posibilidad, porque también hay algunas otras prescripciones de 5 años que son para algunas responsabilidades, pero quizá también tomar en cuenta que como ellos, sí, los recursos son de interés público, ellos manejan recursos públicos en los que estamos todos interesados a ver cómo se está manejando, pero también hay un interés público en que si hay una sanción, que en este caso es una sanción pecuniaria, porque me estás hablando de multa, es una multa, es una sanción económica, pues también hay un interés de que se cumpla, ¿no? Entonces, o sea, esa tendría no tendría que estar a discusión, tendría que tener una efectividad mayor. Entonces, pues sí está muy cuestionable, sí está interesante que pues plantearse que efectivamente 3 años de la efectividad al derecho a lo que se propone, con la imposición de una multa, de un castigo de carácter pecuniario a estas instituciones. Muchas gracias, querida doctora. Muchas gracias al doctor Ramón, a la magistrada, por su respuesta. Consulto a la sala si alguien tuviera alguna duda, algún comentario. No se valen consultas sobre litigios activos, digamos, abiertos. Si no hubiera
Ninguna duda, ningún comentario. Magistrada, te rogaríamos si nos puedes dar un mensaje final. ¿Cómo no? Pues espero que les haya, que les haya movido algún aspecto que les pueda servir para alguna cuestión lo que les acabo de señalar. Yo entiendo que estos temas pues luego pueden ser un poco áridos, pero ya viéndolos ya en una problemática de la vida real, pues sí es pues es importante tener bien las bases, considerar bien las bases para poder atender esos problemas que se nos pueden llegar a presentar. Y yo creo que estas instituciones, aunque son viejas, se pueden revitalizar y sobre todo con echar mano de la protección de los derechos fundamentales. Muchas de las cosas que vemos que se han dicho a lo largo de tantos siglos, tanto tiempo, sobre las instituciones de derecho civil, encajan muy bien en las razones de los derechos fundamentales que tenemos ahora. Y yo creo que es importante darles ese vigor y pues lo importante, como les decía, es que pongamos el foco en la protección y en hacer efectivos los derechos de las personas. De acuerdo, muchas gracias, magistrada. Pues no nos resta sino agradecerte a nombre de las magistradas, de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por supuesto a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, pero muy en particular a nombre de todas y todos los que estamos presentes en esta sesión y por supuesto quien nos sigue a través de las redes sociales. Agradecerte nuevamente que hayas tenido esta distinción de poder participar con nosotros, de poder establecer este diálogo y esperamos que sea una de tantas invitaciones que nos aceptes para estar aquí en la Escuela Judicial Electoral, que es de todas y de todos ustedes. Les rogaría, por favor, si pudiéramos abrir los micrófonos para dar un generoso aplauso a la magistrada. Muchas gracias, magistrada. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a todas y a todos. Es así como llegamos al final de esta tertulia. Los invitamos a que sigan muy atentos de las actividades que tiene la Escuela Judicial Electoral para todas y para todos ustedes. Muchas gracias, magistrada, a todas y a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos.